Hola, queridos oyentes. Hola, ¿cómo estáis? Vamos a presentarnos lo primero. Sí. Para las personas que no nos conozcáis. Dinos quién eres. Pregunta de filósofa ya desde el principio. Pregunta ontológica. Yo soy Paula Ducay y tú eres Inés García. Perfecto. Y ambas somos filósofas y amigas. Tenemos un proyecto que se llama Punzadas, un proyecto cultural, y un podcast que se llama Punzadas Sonoras, que hacemos en Radio Primavera Sound, donde hablamos de filosofía, cultura y literatura. Y hoy estamos aquí en el estudio de Público, que es con quien estamos colaborando para hacer estos 4 episodios, sí, que es lo que vamos a hacer. Ahora contamos el qué, pero primero vamos a dar las gracias por invitarnos a hacer esto que vamos a hacer, que ahora vamos a explicar, no lo voy a desvelar todavía. De repente, spoiler. Misterio. Muy contentas y muy ilusionadas, y además fíjate qué escenario se nos ha preparado. Bueno, con un montón de presencias, algunas inquietantes, claro, otras hay amigables. Hay presencias en el estudio que nos ponen un poco nerviosas, pero otras muy bien. Así que estamos muy contentas. ¿Qué más, Inés? Bueno, queríamos contaros lo que vamos a hacer, lo primero. Vamos a hacer 4 episodios de La mano de Público, donde hablamos de algunas épocas en la historia de España. Esto es un poco a raíz de la celebración de los 50 años de democracia, porque se ha hablado muchísimo últimamente de lo peligroso que es que la gente joven no tenga información rigurosa y contrastada sobre estos periodos clave de nuestra historia reciente. Y más allá de todo este debate, creemos que lo que sucede es que existen ciertos relatos que están muy simplificados acerca de lo que ha sido nuestra historia, y apenas hay lugar en el discurso público muchas veces para el matiz y para el rigor, y desde muchos sectores pues se manipulan esos relatos sobre la historia, sobre la memoria, para servir un poco a intereses partidistas, a intereses políticos, y al final lo que tenemos es una especie de historia polarizada y muy simplificada, que la verdad es una pena con lo interesante que es explorar todas estas cosas. Entonces, una de las cosas que queremos hacer a lo largo de estos 4 episodios es precisamente incidir en que todas las coyunturas históricas y sociales son muy complejas, todas merecen que les dediquemos atención y pausa y lecturas, que es lo que hemos estado haciendo tú y yo, Inés. Justo. De hecho, comentaba Paula que había un debate últimamente, se han hecho muchos informes, muchas entrevistas, investigaciones sobre esta cosa de que los jóvenes... Se dice los jóvenes, que muchas veces varía un poco quién entra dentro de los jóvenes, ¿no? Pero nosotros entramos, diría. Bueno, yo cada vez más menos. Que tú, porque soy más joven que tú. Ya me ha llamado vieja. Primera vez que me llama vieja. Pero no, se ha hablado mucho acerca del desconocimiento, del peligro de la desinformación, o del peligro que supone que haya muchísima gente por ahí diciendo viva Franco, o cantando el cara al sol, o todas estas cosas que estamos viendo mucho últimamente, ¿no? Leí el otro día un artículo del País que se llama En las lagunas de los jóvenes sobre memoria histórica. La guerra civil fue porque el pueblo se rebeló contra Franco, que lo escribe Natalia Junquera, y ella habla, ¿no? Esta frase de la guerra civil habla de un estudio cualitativo que se ha hecho sobre las barreras que hay entre los jóvenes para justamente esto que decíamos, que es acceder al conocimiento de la memoria democrática. Que además es un informe que ha hecho la Asociación de Descendientes del Exilio Español. Y leyéndolo vi que uno de los periodos de los que parece haber poca información, ¿no? Hay alguna idea, pero en muchos casos pues muy errónea, ¿no? Es la Segunda República, que es el periodo que nos toca hoy, porque vamos a empezar por el principio. Sí, entonces es el primer desvelamiento del episodio, es que vamos a hablar de la República. Que yo creo que la gente ya lo sabrá porque estará en el título. Esto siempre pasa. Seguramente. Entonces se decía, ¿no?, en el artículo que muchas personas identifican la Segunda República con un periodo convulso y peligroso dominado por la izquierda y en el que la derecha quedó completamente excluida. Y es esta idea de que ha quedado a lo largo del tiempo del republicano como siendo equivalente a un político de izquierda radical, ¿no? Y claro, cuando tú te pones a leer o investigar sobre la Segunda República, es evidente que aunque la República sea la forma de gobierno, la forma del Estado, luego hay muchos presidentes y gobiernos distintos dentro de esa República, ¿no? En el caso de la Segunda República Española siempre se suele dividir con esta división de gobierno provisional, bienio progresista, bienio conservador y Frente Popular en 1936, y evidentemente, de hecho, estudiarse los gobiernos que hubo durante la Segunda República, esto los presidentes y los ministros, eso es digno de yo qué sé qué, de tarea titánica memorística, ¿no? Por la cantidad de gobiernos y de presidentes y de personas que formaban los gobiernos distintas. Y evidentemente hubo gobiernos de izquierda, también de centro, de derecha, ¿no? Y sin embargo, lo que ha quedado después, creo, en la idea general... En el imaginario un poco colectivo. Claro, es que la República es el gobierno rojo, ¿no? Así se vendió el relato después, posteriormente, durante la guerra y el franquismo. Y esta imagen ha quedado ahí en las mentes, ¿no? De hecho, pensaba que es una cosa evidente y tontísima, ¿no? Pero si pensamos en Estados Unidos, republicano es justamente conservador, que sería la imagen... Sí, la antítesis un poco. Sí.
Entonces, en este proyecto, como ya adelantaba Paula antes, lo que queremos hacer es explorar distintos momentos o periodos que consideramos evidentemente importantes en la historia reciente de España, que serán la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la Transición, que son 4 momentos. Cuando pensábamos sobre esto, Paula y yo comentábamos que evidentemente los podríamos llamar peliagudos, que es una palabra que me hace bastante gracia, porque parece que la concepción que tú tengas acerca de estas épocas responde únicamente a posiciones ideológicas muy marcadas, ¿no? Sí, depende de lo que tú pienses acerca de la guerra civil, claro, eres un tipo de persona u otra, ¿no? Esto sucede con estos periodos. Sí, o que son periodos que parece que no te puedes acercar de manera, no sé si decir objetiva, ¿no? Pero casi serena o sosegada, sino que parece ser que te hayan dado un folio, tu argumentario político acerca de lo que tienes que pensar de estos periodos, ¿no? Sí. Y son momentos de los que se ha escrito muchísimo y se ha investigado muchísimo, evidentemente queda mucho por hacer también, ¿no? Pero también han sido muy utilizados de manera política o partidista. Y para nosotras, la verdad, ha sido como un lujo este proyecto, en el sentido de poder centrarnos, leer por supuesto a historiadores, a historiadoras, a investigadores, a gente que ha estudiado esto muchísimo, acerca de estos momentos que son clave en realidad para entender también el presente. Claro, ¿no? El presente. Claro, esto es lo que a mí me parece más interesante como persona joven o no tan joven, persona rozando la treintena, que es que hay mucha historia de España que creo que, bueno, sucede esto que siempre se habla, ¿no? De que cuando lo estudias en el instituto no llegas a estudiarlo, y que quizás pues como sociedad y como Estado podríamos hacer mucho mejor esto de informar a las nuevas generaciones de aquello que ha pasado, precisamente porque son cosas que tienen relevancia y que tienen impacto en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Y yo siento que hay cosas que podría entender mucho mejor si entendiese la historia de mi país mucho mejor. Justo. Y de hecho pensábamos también esta cosa de si se puede uno acercar a estos temas de manera que no sea, no sé, violenta de entrada, ¿no? Y yo pensaba, claro, es que, o sea, evidentemente yo cuando me acerco a leer acerca de, ponte, la Segunda República, claro que vengo con cosas, ¿no? Vengo con, por ejemplo, algunas ideas que me definen o que, no sé, atraviesan la mirada que yo tengo sobre la realidad, como es el antifascismo o los derechos humanos o la libertad o la igualdad o la justicia, ¿no? Sí. Pero claro, eso no quita que tú no puedas acercarte a ver qué pasó, de manera no sesgada, porque creo que lo que en muchos casos falta no es tanto que tú te acerques con ideológicamente algo que traigas de casa, que es, o sea, es inevitable, todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo todos siempre mira desde su posición ideológica, pensando desde un sitio, pero eso no quita que tú puedas acercarte con rigor, una mirada crítica acerca de estas cosas, ¿no? Sí, incluso estar abierto a que igual tú tienes una idea preconcebida y luego te informas y eso puede cambiar, o sea, tenemos que estar abiertos a que nuestras ideas cambien, porque si no, primero qué rollo y qué aburrimiento de vida, y luego que no es nada sano, ¿no? Ni para el individuo ni como comunidad ni como sociedad. Sí, hay que pensar un poco, ¿eh? Como filósofas, bueno, vamos a prescribir pensar. Deberes, chicos. Receta. Pensar. No es fácil a veces pensar. No está pasando mucho últimamente, yo diría, pero sí, estaría bien. Y entonces vamos a empezar hoy con nuestro episodio que hemos llamado Tras los pasos de la modernidad, las mujeres en la Segunda República. Claro, porque dentro de la Segunda República, evidentemente, podríamos haber enfocado esto de mil maneras, porque es un periodo muy, muy interesante donde pasaron muchas cosas. Hemos elegido ir tras los pasos de esas mujeres modernas, digamos, pero primero, para hacer eso, tenemos que hacer una cosa que nos haya dado mucho yuyu, en realidad, mucho yuyu no, ¡qué pero vergüenza! Mucho respeto, que es contextualizar la Segunda República en muy poco tiempo. Como en un párrafo. Entonces, pedimos perdón a los historiadores. Sí, pedimos perdón en general a la Segunda República por resumirla tan brevemente. Sí, pero hemos querido hacerlo, o sea, con rigor, pero es verdad que no podemos estar aquí 6 horas porque los pobres chicos tienen que irse a comer en algún momento. Entonces no pero nos parecía importante un poco dar ese contexto mínimo para situarnos temporalmente. Claro, hay que aterrizar. Y para aterrizar todo esto hemos leído un libro que se llama Breve Historia de España en el siglo XX, que es de Julián Casanova y Carlos Gil Andrés, y ellos en este libro definen las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 como un plebiscito entre monarquía y república, donde los republicanos ganaron en la mayoría de territorios. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que Alfonso XIII se ve obligado a abandonar el país, se proclama la Segunda República, que va a durar 5 años, del 31 al 36, que es un tiempo muy breve
cuando te paras a pensar todas las cosas que pasaron en ese tiempo, te mareas un poco. Es verdad que cuando empiezas a estudiarlo dices, madre mía, si tengo que memorizar todo esto, me muero. Suspendería el examen de historia, quizás, porque además es un tiempo de mucha reforma política a través de esa nueva Constitución del año 31, que es la primera Constitución republicana de la historia de España. Esto es un detalle interesante, porque sobre todo en el bienio reformista, que va de abril del 31 a noviembre del 33, suceden un montón de cosas, como que se implanta el sufragio universal, hay muchos avances en derechos civiles y en libertades, la participación política de los ciudadanos aumenta, hay libertad de asociación, tenemos nuevos derechos para las mujeres, que esto es un poco lo que nos va a ir interesando más, la ley de divorcio, la ley del matrimonio civil, mucha más igualdad jurídica y política. Luego, por otra parte, está este proceso de secularización, ¿no? De separación de Iglesia y Estado, que también, bueno, es una cosa complicada de hacer y que pues genera muchas reacciones, y muchas reformas en diversos sectores del Estado y de la sociedad, como la reforma agraria, laboral, educativa, militar, religiosa. O sea, esas gentes llegaron allí y se pusieron a hacer cosas. Y se pusieron a hacer cosas, efectivamente. También tenemos la descentralización y la autonomía para regiones como Cataluña, ¿no? La aprobación del Estatuto de Autonomía, en el País Vasco o en Galicia, pues, por ejemplo, la organización regional gallega autonomista. O sea, muchas cosas que además, de nuevo, han pasado muchos años, pero podemos ver en toda esta lista que acabo de hacer de manera muy rápida, cosas que todavía hoy en día tenemos mucho más desarrolladas y mucho más implantadas y que empezaron ahí de alguna manera. Claro, y evidentemente después de este afán reformista, ¿no? Y de transformaciones y cambios tan profundos y que apuntan a sectores de la vida y de la sociedad tan diversos, se despierta una grandísima reacción por la pérdida de privilegios, ¿no? Por parte, por ejemplo, de la Iglesia, de los propietarios, del ejército, de viejos dirigentes. Básicamente lo que se hace en... esto me hice yo en un documento de Drive, como a través de una tesis doctoral que leí, se iban poniendo las cosas que iban pasando en la Segunda República y me lo puse por colores, es verdad, ¿no? Sí. Pues reformas en un color, luego la reacción en otro color, y es fuerte ver así de manera cronológica de un vistazo cómo pasa todo el rato, que después de una reforma más tarde muchas veces aparece no la contrarreforma, ¿no? Sino un poco la parálisis o el matiz de dicha reforma. Por ejemplo, se habla del bienio conservador como este momento de la Segunda República en que se paralizan, como digo, muchas de estas reformas o se ralentizan cosas que se habían puesto en marcha. También es la Segunda República el momento en que se crean organizaciones de extrema derecha o fascistas como la Falange o la sección femenina de la Falange, que seguramente hablaremos mucho de esto durante nuestro episodio del franquismo. Y también hubo muchísimos conflictos sociales debido a problemas socioeconómicos y políticos que había en el momento, y también a esta polarización que hace ese choque, ¿no? Entre la reforma y la reacción, podríamos decir. Problemas, esto lo voy a resumir mucho, ¿no? Aquí hay muchísima bibliografía sobre esto. Problemas de orden público, protesta, represión, insurrecciones, asesinatos, incluso un intento de golpe militar, huelgas generales, los sucesos de Castilblanco, Arnedo y Casas Viejas, o la Revolución de Asturias, ¿no? Está bien que menciones los sucesos de Arnedo, siendo tú de Arnedillo. Eso iba a decir. Toda mi familia un pueblo es de Arnedo, a 10 minutos, sí. Sí, un suceso que la verdad que se ha hecho mucho trabajo para que haya memoria sobre él, y está, creo, muy presente allí y en general. Pero bueno, eso, podríamos entrar a contar la historia de todo esto pausadamente, no lo vamos a hacer, pero sí queremos que quede esta idea como de jaleo, ¿no? Sí. Básicamente jaleo. Jaleo. Sí, de hecho es una de las críticas que más se ha hecho posteriormente a la Segunda República, ¿no? Que no fue capaz de, no sé si generar cierto orden. Sí, como de canalizar todo eso, esa voluntad de cambio. Malestar social, sí. De hecho, Casanova y Gilandres en su libro dicen: la República, en definitiva, había encontrado dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos desde arriba y desde abajo. Pasó 2 años de relativa estabilidad, un segundo bienio de inestabilidad política y unos meses finales de acoso y derribo. Y es interesante esto que plantean los historiadores, de que se tuvo que enfrentar a desafíos desde abajo, como por ejemplo pues estas insurrecciones que acababan muchas veces en enfrentamientos con las fuerzas del orden público, protestas sociales por parte de anarquistas y socialistas, que eran grupos que exigían que esos cambios que se estaban dando se dieran de manera más profunda y de manera más rápida, que claro, no siempre es posible, ¿no? Y luego, pues desde arriba, escriben ellos, el golpe de muerte, el que la derribó por las armas, que es este golpe de Estado que sale de las Fuerzas Armadas y en parte de los poderosos, las personas que tenían el poder, que nunca toleraron la República porque
porque se negaban a aceptar todas estas reformas y todas estas propuestas de cambio. Claro. Y una vez contextualizada hecho esta cosa que hemos hecho, pedimos perdón de nuevo. Sí. En este episodio, como ya hemos adelantado, queremos centrarnos en un aspecto muy concreto. Podríamos hacerlo de muchísimos otros, ¿no? La verdad que cuando te sumerges en toda esta literatura ves cuántas posibilidades hay, todas desde luego muy interesantes, pero nos vamos a centrar en la modernidad de las mujeres durante este periodo, ¿no? Hablaremos mucho de la mujer moderna y veremos qué significa y qué representa esta modernidad. Primero, queríamos empezar dando dos arquetipos de mujer, podríamos decir, que son contrapuestos y que son interesantes entenderlos como binomio porque se definen un poco como contradicción entre ellos también, ¿no? Que sería el ángel del hogar y la mujer moderna. Y en este sentido, una de nuestras referencias bibliográficas básicas del episodio ha sido una tesis doctoral de Rosa María Merino Hernández que se titula La Segunda República, una coyuntura para las mujeres españolas, cambios y permanencias en las relaciones de género. Y en ella, entre muchas otras cosas, la investigadora reflexiona acerca de esto que llama estereotipo o rol de mujer que está vigente durante este periodo histórico, ¿no? Y hemos elegido esta mirada de rol porque nos parece un punto de vista muy interesante filosóficamente. Nosotras, evidentemente, no somos historiadoras, hemos leído a muchas historiadoras y a muchos historiadores porque ellos son los que tienen que hacer este trabajo, ¿no? De contar cómo fueron las cosas. Pero nosotras no queríamos centrarnos tanto en dar fechas o datos concretos o en ser súper específicas históricamente, sino en esta idea de la subjetividad o de cómo se construyen las identidades, ¿no? Cómo van cambiando, cómo se proponen a lo largo de diferentes momentos históricos propuestas de identidad y relatos acerca de, por ejemplo, qué es ser una mujer o qué es una buena mujer, ¿no? Que van variando mucho y que se convierten también en un campo de batalla, ¿no? Esta cosa que se utiliza mucho, esta idea sí, o esta expresión, para un poco definir políticamente otras muchísimas cosas, ¿no? Claro, nos ha parecido que esto tenía más chicha filosófica y también, jolín, nosotras a la hora de estudiarlo y de proponerlo para los oyentes, pues era más interesante. Entonces aquí vamos a ser dictadoras un poco del contenido. Aquí no hay otra salida. Aquí no hay otra salida, es el chicas. que es. Hemos elegido esto y esto es lo que tenéis para escuchar. Entonces, como vamos a ver a lo largo de este primer episodio, la Segunda República pues es una época de transformación en cuanto a cómo se concebía lo que debía o lo que podía ser una mujer. Y se pasa de un modelo tradicional de mujer a esta mujer moderna que Inés ya ha adelantado, ¿no? Entonces, queríamos contaros muy brevemente qué es el modelo tradicional de mujer, que yo creo que todas las oyentes tendrán en la cabeza más o menos lo que esto puede ser. Este ángel del hogar respondía a un modelo que concebía a la mujer como madre y como esposa, principalmente, que evidentemente estaba sostenido por unas estructuras muy desiguales en cuanto al género, ¿no? Las mujeres tenían unos roles muy concretos y los hombres tenían unos roles muy concretos y esos roles eran muy distintos, ¿no? Es una identidad femenina que se construye en torno a ideas pues, como la sumisión, la inferioridad de la mujer, la dependencia de la mujer hacia el hombre, hacia el marido, bien hacia el padre cuando está todavía en la casa y es niña, y después al marido cuando se casa, porque casarse no era, o sea, era hacia no es una opción. Claro, no es una opción, era hacia lo que tenías que ir. Se basa mucho también en la incapacidad de elegir de la mujer, ¿no? Porque parecía que solo había un único camino, una vía posible, vital, digamos, y era una mujer que no estaba reconocida como sujeto político. Y que estaba todo el rato relegada al ámbito de lo privado y al hogar, ¿no? Porque si a ti se te coloca como madre y esposa, pues evidentemente parece que tu ámbito es el de la casa, ¿no? Sí. Claro. Sin embargo, esta mujer moderna es una mujer que se concibe como sujeto pensante, capaz de tomar sus propias decisiones, no condicionada por los hombres que la rodean, que estudia, que trabaja y que va ganando visibilidad y reconocimiento, ¿no? En el ámbito público y, por supuesto, es una ciudadana con derechos políticos. Los derechos de estas mujeres se recogen en la Constitución Española de 1931, que además es una constitución muy interesante cuando los investigadores explican que se tiene que entender en un contexto en el que se están redactando otras muchas constituciones, ¿no? Como la de México, la de Weimar, que básicamente impulsan de manera increíble los derechos sociales y la democracia. Por eso esta época de entreguerras se ha considerado como una era de la expansión de la democracia, pese a que después, desgraciadamente, casi todas fueron sustituidas por dictaduras o regímenes totalitarios, ¿no? Sí.
Y luego vino el drama. Luego vino mucho drama. Sí. Entonces, algunos de los avances que se recogen en esta Constitución, ya digo que también vamos a pasar rápidamente, ¿no? Es una Constitución muy interesante para pararte a ver todo lo que se fue haciendo, pero recoge, por ejemplo, el derecho a la igualdad política de las mujeres. En el artículo 25, donde se dice: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. Además, hay un decreto por el que las mujeres pueden ser elegidas diputadas, ¿no? Ahí tenemos a Victoria Nelken, Clara Campoamor, ¿no? Todas estas mujeres increíbles, de las que hay además mucha documentación y acerca de su presencia en el Congreso. El sufragio femenino, ¿no? Hablaremos de ello al final del episodio, que se aprueba y todas votan por primera vez en 1933. La ley de divorcio, del matrimonio civil. Sí, luego también había muchas asociaciones y grupos feministas que surgen en estos años, como la Asociación Femenina de Educación Crítica, incluso comités dentro de partidos políticos, como el Comité de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo, en el PCE, o la agrupación anarquista Mujeres Libres, de la CNT. O sea que este derecho a la asociación, pues también las mujeres aprovechan de alguna manera para reunirse y estar, bueno, que empezaban a ser sujetos más politizados, ¿no? También tenemos muchas mejoras en el ámbito educativo, que esto lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle, porque hay un aumento de la escolarización, sobre todo en el caso de las niñas, y hay cada vez más mujeres en institutos y en universidades, que esto pues evidentemente se celebra como buena noticia de la época, y poco a poco, a través de también esta mejora de su educación, van consiguiendo tener presencia en el mundo cultural, ¿no? Hay iniciativas como la Junta de Ampliación de Estudios, el Instituto Escuela, las misiones pedagógicas, que fueron súper importantes, y además es un tema, la verdad, bastante interesante y hay mucho escrito acerca de ello. La Universidad Internacional de Verano de Santander o la Residencia de Señoritas, que tiene un nombre como muy cuco, tiene un nombre muy, no sé, me lleva como a otra época inmediatamente, ¿no? Te imaginas a las señoritas. También es que la gente que iba ahí realmente eran señoritas. Claro, ¿no? claro. El pijerío. Sí, vemos que se mantiene mucho lenguaje, quizás que se nos haga más antiguo, pero que realmente eran instituciones donde las mujeres pues podían ir a estudiar y eso les daba otras vías y no solo la vía de, bueno, pues tú te educas y tienes que casarte con un señor, ¿no? También tenemos la incorporación de la mujer al mundo laboral, hay medidas favorables para las mujeres trabajadoras, como por ejemplo pues que se prohíbe despedir por maternidad y se empieza a aplicar en el año 31 el seguro obligatorio de maternidad, que es este acompañamiento a las mujeres obreras que iban a dar a luz. Que estas son cosas que, fíjate, como que de alguna manera seguimos luchando por ellas, no porque se implanten evidentemente, pero porque se mantengan y no se destruyan y se mejoren, sí, que es curioso ver esta progresión también. Claro. Y ahora vamos a ver quién es esta mujer moderna, más allá de los derechos que están recogidos para ella en el ámbito más político, podríamos decir. Vamos a preguntarnos dónde estudia, dónde trabaja, en qué gasta su dinero o qué aspecto tiene, ¿no? Nos vamos a imaginar entre todas a una mujer. Sí. Vamos a dibujarla. Vamos a hacer un ente. Un ente. Un ente abstracto. Sí que estamos filósofas, ¿eh? Si sí nos ponemos a hacer entes, sí. ¿Dónde estudia? ¿no? Nuestra primera pregunta. Aquí hemos leído varias cosas, iremos citando algunos artículos y otros seguramente los dejaremos por ahí en algún sitio para que veáis. ¿Habrá alguna bibliografía en algún sitio? Sí, por si una os bibliografía apetece, muy larga. Sí, por si os apetece profundizar en todas estas cosas. Total. Y uno de los artículos que hemos leído en el ámbito de la educación es uno de Raquel Vázquez Ramil, que se llama Entre el suelo y el cielo, la educación de la mujer durante la Segunda República, ¿no? Entre el 31 y el 36. Y es que la situación de la educación durante la Segunda República cambió mucho porque anteriormente, en la dictadura de Primo de Rivera, había habido mejoras en el ámbito educativo, como la construcción de muchos edificios que estaban destinados a la educación, o por ejemplo la reducción del analfabetismo, cuyas tasas eran altísimas. Sin embargo, se entendía de forma muy conservadora la educación y todavía muy ligada a la religión. Con la Segunda República se produce básicamente una gran modernización y se instaura el ideal de escuela pública, gratuita, laica, democrática y mixta, ¿no? Y este ideal cree en valores concretos como la igualdad, la solidaridad, la modernidad y no defiende, no quiere adoctrinar a gente, sino formar, ¿no? Eso también, todo el cómo se construye pedagógicamente todo este ideario tiene mucho que ver con la influencia, por ejemplo, de la institución libre de enseñanza. Esto nosotras lo estudiamos en la carrera de filosofía, ¿te acuerdas? En pensamiento español. Por supuesto, no me acuerdo, Inés. El krausismo, todo este un poco constructo de pensamiento que influyó muchísimo en toda la... Fíjate que me suena más de la investigación que hemos hecho para hacer este episodio que de la carrera, que por supuesto
Yo las pocas veces que iba a clase se me olvidaba lo que me enseñaban y entonces esto, pues sí. mi cerebro pocas cosas absorbía. Esto es muy interesante ver cómo las ideas, los valores y las influencias de pensamiento que están recogidas aquí. Entonces, Vázquez Ramil explica en el artículo que aunque en la Segunda República se otorgan derechos políticos a las mujeres, está la idea de que la igualdad real no se puede alcanzar sin educación, ¿no? Un poco la diferencia entre lo que se recoge en la Constitución y la realidad, cómo plasmar eso en el mundo real y en la vida de las personas concretas. Entonces, la educación era fundamental para transformar la sociedad, así que se pensó que era necesario que las niñas fueran también educadas y que partieran del mismo lugar de los niños, que era una cosa que no había pasado previamente, ¿no? Había un porcentaje menor de población escolar femenina, o a las niñas se les había un poco orientado hacia una educación muy concreta que tenía que ver en muchos casos con el hogar y no tanto con otros ámbitos del conocimiento. Justamente con este ideal de mujer, de ángel del hogar, ¿no? Previamente. Claro, es por todo esto que los gobiernos de la Segunda República se proponen llevar a cabo grandes reformas en materia de educación. Como ha dicho Inés antes, erradicar las grandes tasas de analfabetismo pues era uno de los objetivos principales. Se empiezan a controlar a las órdenes religiosas, mucho más en el tema de la enseñanza. No vale que solo la educación se canalice a través de de estas vías, digamos. Se renuevan los programas de formación, se implantan muchas colonias escolares, bibliotecas circulantes, universidades populares, teatros ambulantes y estas misiones pedagógicas que hemos mencionado antes, que servían para llegar a zonas rurales o aisladas, donde quizá los niños y las niñas pues previamente no habían tenido tanto acceso a una buena educación y además a una educación laica, gratuita y promovida por el Estado en ese momento. Sí, que es lo que tú decías antes, que las misiones pedagógicas, se ha escrito mucho sobre ellas. A mí es una idea que me emociona muchísimo. Hombre, tú siendo la defensora de la ruralidad. Me parece que es una idea increíble, ¿no? Y pues que tenía muchísima importancia y que de hecho creo que es una idea que podríamos aplicar incluso todavía hoy. Pero leyendo sobre esto, pues también las misiones pedagógicas fue una cosa que idealmente estaba genial, pero luego, por ejemplo, yo leía testimonios de personas que fueron a estas zonas pues yo qué sé, hablar a dar conferencias o hacer teatro o lo que sea, y decían que también pues a veces llegaban y las condiciones materiales de las personas que estaban allí te hacían un poco pensar, estas personas necesitan comida o higiene y lo que les estamos dando es poesía y tal, que evidentemente está genial, ¿no? Pero que a veces había un poco una diferencia entre, igual había que resolver lo primero, que lo primero son siempre las necesidades básicas, ¿no? Sí, un poco esta idea de la pirámide, ¿no? Claro, y luego ya pues la poesía. Entonces había personas que se sintieron, ¿no?, muy contrariadas al llegar y ver esto no es lo que necesita ahora la gente, ¿no? O lo necesita, pero después de otras cosas. Sí, o al mismo tiempo, ¿no? Que lo ideal sería hacerlo todo a la vez y entender la cultura como un bien básico, pero claro, no solo puedes ofrecer eso, ¿no? De poesía la gente no come. Sí. Estas reformas educativas de la Segunda República en algunos casos consistieron también en tirar, a veces literalmente, los muros que separaban a los niños y las niñas. O sea, el aula de los niños y el aula de las niñas, porque antes se entendía que tenían que aprender cosas distintas, justo por lo que has mencionado antes, de que a las niñas se les dirigía hacia un sitio muy concreto, que era el hogar y ser madres, ser esposas y saber llevar una casa, digamos. Que esto, tremendo escándalo. Esto fue como de las cosas más escandalosas de las propuestas educativas en la Segunda República. De hecho, creo que no se llegó a conseguir la coeducación del todo, ni mucho menos. Leí que, por ejemplo, en las zonas rurales era más común que se hiciera junto porque había menos niños, pero que costó mucho. En muchos casos se siguió manteniendo un poco esa diferenciación porque era como porque a nivel también cataclisma de imaginario, ¿no? De la gente a la que, de los padres quizás incluso sería como que complicado. Se había corrompido todo por el hecho de que los niños y las niñas pudieran compartir espacios, ¿no? Es fuerte como esos muros literales y metafóricos que se tenían que tirar, que estaban muy arraigados en las mentes de las personas. Sí, no, pero jolín, es interesante destacar que algo que ahora damos por una cosa totalmente natural y normalizada, por lo menos desde mi punto de vista, pues se intentó en este momento, ¿no? de gran reforma educativa. También se abren muchísimas escuelas, concretamente 13.570 escuelas entre el año 33 y entre el año 31 y el 33, que me parece una burrada de escuelas, la verdad, muchísimos edificios. Y luego también dentro de los currículums educativos se implantaban medidas concretas sobre, por ejemplo, educación sexual y educación física, que era algo que antes no se hacía tanto. Se elimina la educación por áreas para hombres y para mujeres, que esto es justamente lo que venimos hablando con el tema de los niños y las niñas. Y entonces, claro, para las chicas esto supone la posibilidad de acceder a campos que antes les estaban vetados, como por ejemplo las ciencias, porque podían ir más allá de la formación doméstica, que es de nuevo, respondía a este ideal de ángel del hogar, ¿no? Que siempre tenemos que tenerlo, creo, cuando hablamos de la mujer moderna, pues como contraposición, ¿no? Como lo contrario. Claro, y es que lo fuerte no es solo que
un poco se dejara a las niñas lejos de la ciencia pensando en que para qué, ¿no? Si tienen que atender al ámbito del hogar, sino también por la propia percepción más subjetiva que había de que la mujer es sensible, que la mujer no tiene capacidad para acceder a ese tipo de áreas de conocimiento. O sea, había, no sé si llamarlo un prejuicio, pero un argumentario alrededor de qué es la mujer, de qué es capaz y de qué no es capaz, que es que se le consideraba en muchos casos incapaz de simplemente entender. Claro, inferior intelectualmente o no tan capaz de razonar como el hombre, ¿no? Claro, que sirve también como argumento para tú estate con lo tuyo, con la sensibilidad, con las cosas que... Claro, con atender a los niños. Claro. Sí, es verdad, es un poco ir rompiendo con esta dicotomía de el hombre es el poseedor de la razón y la mujer es la poseedora de lo emocional, claro, ¿no? Totalmente. Sí. De hecho, por eso a tantas niñas que querían estudiar o que podían estudiar se les llevaba al ámbito de ser maestra, de la educación, porque leía algunos textos de la época que era como para explotar su potencial maternal, ¿no? Claro. O sea, era un poco todo el rato esta construcción subjetiva muy, muy concreta. Claro. Hay un libro que se llama Diana o la educación de una niña, de Leonor Serrano, que era una inspectora y una referencia en el ámbito educativo en Barcelona, que es un manual de mujer republicana que tiene mucho que ver con esta idea que estamos aquí planteando de la mujer moderna, porque se trata, se dice en este manual, de una mujer que tiene formación doméstica, puede tenerla, ¿no? Pero también profesional, que puede ser madre, pero que puede decidir no serlo, ¿no? Y que incluso si decide ser madre, puede compaginarlo con una carrera profesional, ¿no? Estaba aquí esta cosa. No es que de repente sean mujeres que niegan o que rechacen la maternidad, ni mucho menos, sino que pueden decidir. Claro. Es un poco siempre la idea que está ahí, ¿no? Bueno, es que la capacidad de decisión ya era una novedad, ¿no? Una posibilidad en este nueva. sentido. Sí. Y más allá de la escuela primaria, esto solo por dar alguna pincelada, ¿no? Pero las niñas después empiezan a poder acceder a la enseñanza secundaria y superior, aunque evidentemente en una muchísima menor medida y se dieron pasos muy pequeños, por ejemplo, en el acceso universitario. Pero es muy chulo en esta primera época del siglo XX, también anteriormente, cómo se había dado pues la primera mujer médica, la primera mujer que estudia tal, ¿no? Claro. O sea, hay muchos hitos en este sentido de mujeres que pudieron acceder a aulas donde nunca habían podido hacerlo, ¿no? Y claro, ¿por qué es importante esta enseñanza secundaria y superior más allá de la primaria? Porque permite que las mujeres puedan acceder a distintas profesiones. Claro, aquí el hecho de tener una formación te permite muchas cosas. Por ejemplo, la vida fuera del hogar, que decíamos, pero también la independencia económica. Y en claro, ese sentido, que la dependencia económica de la mujer es un poco... Lo que te ata de manera más... Claro. Siempre hay que atender a las condiciones materiales en cualquier cosa que pensemos y esto no lo podemos dejar de lado. No son solo ideas que flotaban por el aire acerca de qué es una mujer y qué es un hombre, sino que está materializado. Claro, la estructura estaba construida de esta manera. Claro, y como digo, el acceso a las aulas universitarias fue lento y estuvo muy marcado por esto que decíamos de las carreras que se consideraban femeninas. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, pues enfermera o matrona o ginecóloga, vale, porque está cerca de lo que tú eres y conoces, ¿no? Sin embargo, ya otras cosas, imagínate la cosa más, la ingeniería o las cosas más tecnológicas. No, fíjate que esto sigue pasando. Se hacen un montón de campañas para que las niñas tengan referentes de que evidentemente son capaces de estudiar carreras más tecnológicas, ¿no? O sea, que todavía seguimos rompiendo con un prejuicio sobre la capacidad de las mujeres que aquí también es que una de las cosas que a mí me llamó la atención una vez terminamos un poco el guión y el episodio es ver todos los avances que se hicieron durante la Segunda República, pero evidentemente no es una cosa de chasquear los dedos y ya somos todas libres y emancipadas, sino que hay cosas que no se llegaron a romper del todo, que todavía hoy tenemos, y cosas que se implantaron que tampoco fueron del todo buenas para las mujeres, que todavía seguimos teniendo hoy en día, ¿no? Que luego lo vamos a ver. Lo veremos. Que responde un poco a esta idea que queríamos también dejar muy clara de lo complejas que son las coyunturas históricas y de lo importante que es mirarlo todo con lupa y de manera pues lo menos sesgada posible y pues eso, de manera crítica, digamos. Una cosa que gusta mucho a los filósofos. Queríamos seguir un poco hablando de esta mujer moderna que no solo estudia y no solo fue capaz se le permitió acceder a enseñanza pues mejor y superior y todo esto, sino que también enseña. Y es que una de los arquetipos y de las imágenes que tenemos de la mujer moderna en la República es la maestra republicana, que es una imagen que nosotras nos acercamos a ella a través de un documental que se llama Las maestras de la República, de Pilar Pérez Solano. Que le dieron un Goya. Y bien merecido, porque me gustó muchísimo, ¿no? Cómo mezcla ahí diferentes voces, imágenes. Sí, está muy bien. Y en ese documental, pues ahí hablan expertos, familiares de maestras y otros testigos que vivieron un poco esta época y que conocían a estas mujeres, que nos hablan de la maestra republicana, porque es muy importante en este momento esta supresión de la separación de sexos, no solo en las escuelas
escuelas de los niños, sino también en las escuelas normales, que eran las instituciones que se encargaban de la formación de los maestros. O sea, las maestras y los maestros ya no recibían una formación distinta. Se consideraba que se podían juntar esas aulas, y estas maestras son muchas veces un símbolo de la emancipación femenina, de esta mujer moderna a la que estamos intentando imaginar o dibujar, porque son mujeres independientes que tienen esta formación cualificada, que son cultas, que cambian también su manera de vestir, porque todos estos cambios se reflejan en la imagen, evidentemente, que muchas veces viven solas, que son económicamente independientes, y son estas mujeres, justo lo que ha mencionado antes Inés, algunas de estas mujeres se las enviaba a sitios rurales o a sitios aislados, ¿no? Con estas misiones pedagógicas, con estas escuelas nuevas que se construían, y muchas veces los habitantes de esos lugares no estaban acostumbrados a ver ese tipo de mujer, ¿no? Claro, me acuerdo, creo que era un historiador, un experto que hablaba en el documental, que decía, se les mandaba a los destinos más difíciles, ¿no? En el sentido de que de repente te vas a un sitio súper aislado, sola, a un lugar en que llegas y pareces un animal mitológico, claro, ¿no? De repente eres una cosa que nunca han visto. Sí. Claro, eres un tipo de mujer muy, muy diferente a esta mujer más tradicional, al arquetipo más tradicional, y todo el trabajo que ellas hacían en esos sitios, que me parece que incluso más allá de... Tenía la sensación viendo el documental, ¿no? Más allá de la enseñanza, y que existiendo ya estaban haciendo una gran labor, que es mostrar a las niñas otra posibilidad, justo, ¿no? Otra manera de existir, que quizá de no tener esto, siempre se habla mucho de la importancia de los referentes, ¿no? De cuando ves que algo existe puedes decir, yo quiero ser así, claro, yo quiero parecerme a ella, ¿no? Claro, es que tenemos que imaginar que pues no sé, una imagen, una estampa de una niña mirando a su maestra fumando un cigarrillo, o con los labios pintados, después de dar clase, o vestida con ropas más sueltas, más ligeras, más cómodas, pues lo que para esas niñas tuvo que suponer, que luego en realidad da mucha pena, porque si piensas en lo poquito que duró la Segunda República y en lo que vino después, pues evidentemente las aspiraciones que podían generar esas maestras a esas niñas pues se vieron cercenadas, ¿no? Sí, bueno, y la violencia con la que se aniquiló a esas maestras, de manera literal a veces y metafórica en otras, ¿no? Pero fueron muy represaliadas, tuvieron que exiliarse, claro. O sea que fue una existencia muy efímera, corta, muy efímera, sí, por desgracia. Y ellas llevaban a las aulas también los valores de la República, ¿no? Que decíamos, esta idea de la escuela pública, laica, la idea un poco democrática, y ellas mismas, y esto me encantó cuando leíamos sobre esto, portan y son agentes de ese cambio y de esa modernidad, ¿no? Ellas como llevando una mochila tremenda y tan importante, encarnan esta nueva mujer que tiene una nueva identidad distinta, como decíamos, y en un periódico de maestros de la época que se llamaba El Magisterio Español se habla de la labor de las maestras y dice que ellas tienen que llevar la luz de la República a todos los hogares, ¿no? A llevar a cabo la transformación cultural. Otro de los textos que leímos es de Carlos París, que es un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama el texto, que creo que es una conferencia transcrita, creo recordar, se llama Educación y Cultura en la Segunda República, y quería traerlo aquí para acabar el tema de la educación, porque al final del texto el investigador se plantea qué sería de nuestro país si se hubiera seguido ese camino, ¿no? Este camino de las maestras republicanas, y dice, en lugar de ser interrumpido por la inundación de la barbarie, claro. Y propone este ejercicio melancólico de historia de ficción, ¿no? Que lo llama así, también no solo para quedarnos anclados en esta idea nostálgica de lo que podía haber sido, o de incluso idealizar algo que no fue, ¿no? Porque evidentemente se dieron muchísimos pasos, pero como estamos diciendo fue muy corto, muy breve, y no se pudo como profundizar un poco en todas estas ideas y reformas, ¿no? Entonces, traspasar un poco esta mera nostalgia para recuperar, lo llama ese latido, ¿no? De esa propuesta que él también, como persona que trabaja en el ámbito de la educación superior, creo que decía cosas como que todavía tenemos muy pendiente muchas cosas que en ese momento se señalaron como necesarias, ¿no? O sea que... Sí, en el documental creo que también se decía, creo que el último testimonio, que es de esta profesora de la Universidad de Valencia, me parece, que decía, haríamos bien en recuperar el espíritu de las maestras republicanas para nuestro propio sistema educativo público, ¿no? Completamente. Sí, como la idea es que sobre todo creo para mí lo que más ha quedado de goteo de todas estas ideas es como la idea de autonomía del niño como una persona que puede acercarse al mundo y al conocimiento y conocer y entrar de manera como acompañado
pero libre a la vez. Sí, pero no adoctrinado. Muy distinto, evidentemente, a la educación religiosa, imagínate, que tiene que ver con... Sí, que vino después. Sí, que todo lo contrario, ¿no? La violencia, la disciplina. Letra, ¿cómo era? Lo de la letra con sangre entra, toda esta... ¿no? Que ya hablaremos en el episodio del franquismo, pero vamos, que me parece una idea súper actual y que todavía... tenemos que pensar por ahí, claramente. Claro, no, totalmente. Y entonces, ahora queríamos preguntarnos dónde trabaja esta mujer. ¿Ya ha estudiado? Ya ha estudiado. Ahora ha trabajado. Y ya ha trabajado porque los maestros trabajaban, pero queríamos ver quizás otros tipos de trabajo que se daban en la República. Para ello hemos leído un artículo de Gloria Anielfa que se llama La incorporación de las mujeres a los nuevos mercados laborales en España, secretarias y oficinistas, porque estaban las maestras que se iban al pueblo perdido a enseñar a los niños y luego estaban también pues toda esta nueva generación de oficinistas, secretarias, mecanógrafas, porque uno de los cambios más relevantes para las mujeres de la República y que tiene mucho que ver con esta idea de mujer moderna es esta incorporación de la mujer al mercado laboral, donde se da también pues una renegociación de los roles de género, todo esto que venimos diciendo, que se abren nuevos caminos para ellas. Y además en estas oficinas, a donde las mujeres llegan casi por primera vez, se da una convivencia de mujeres de distinta procedencia social, que eso también provoca un intercambio, ¿no? Y también expande, digamos, los universos femeninos de las propias mujeres. Hay mujeres de clase media que encuentran en la oficina la posibilidad de ganarse la vida con un trabajo fuera de la casa, y luego hay muchas familias obreras que de repente tienen acceso a empleos mejor pagados o mejor considerados, ¿no? Que es pues esto, ir a una oficina, ser secretaria, ser mecanógrafa, y entonces se entiende a estas mujeres como mujeres emancipadas que conquistan un espacio que era tradicionalmente masculino, que era la oficina, ¿no? Entonces rompen con este estereotipo de las mujeres de clase media que están incapacitadas para ganarse la vida y que tienen que esperar a que aparezca un hombre que las rescate o que las saque de su casa y de la vigilancia paterna, que parecía que esa era la única salida, ¿no? La llegada de un novio, la llegada de un posible marido, y pues se va viendo poco a poco que eso no tiene por qué ser así. Claro, y para que veamos cómo interaccionan todos estos ámbitos, ¿no? Que no se pueden entender las cosas de manera separada, este acceso al mundo laboral supone otras muchas cosas. Por ejemplo, romper con esa idea de la mujer como una criatura destinada únicamente a ser madre y esposa, ¿no? Esto que tú decías, la búsqueda de un marido ya no es lo único que tu única aspiración, lo único que tienes que hacer como mujer joven, ¿no? Sino que nos podríamos preguntar dónde queda la idea de matrimonio o cómo es sacudida por este nuevo esquema, ¿no? ¿Acaso se abandona la idea de que las mujeres tienen que casarse y formar una familia? Pues claramente no. Claro, no era que de repente todo el mundo estuviese contentísimo con que las mujeres fuesen secretarias y ya. No, claro, estas mujeres modernas que empiezan a desempeñar trabajos que antes solo hacían los hombres, siguen viviendo en un mundo conservador en este sentido. Su presencia en las oficinas desafía los esquemas y las reglas de un mundo tradicional y no lo rompen del todo, ¿no? Claro. De hecho, estaba pensando, es que incluso estas reglas tradicionales que podríamos asociar al matrimonio o a la idea de la pareja, todavía estamos reflexionando sobre ellas ahora. Sí, no, totalmente. Estamos haciéndolo y quizá hay una gran ruptura ya con esta idea del matrimonio como única posibilidad vital, pero bueno, ojo, ¿no? Ojo lo que todavía tenemos ahí. Sí. Entonces, en ese momento, por supuesto, el matrimonio sigue muy presente. De hecho, es muy interesante la prensa. Maravilloso. La prensa es muy interesante. Maravilloso lugar, la prensa de este momento, ¿no? Sí. Para poder, qué bien se ve todo esto, también con imágenes, con textos. Pues esta prensa se hace eco del número de mujeres empleadas en la oficina. Por ejemplo, traíamos una cita donde se dice: modernas mujercitas que valerosamente afrontan la vida y vencieron una enconada lucha contra el hombre, al que más tarde habrán de rendirse, ¿no? Esta cosa de que el objetivo sigue siendo casarse o el objetivo o la meta, pero parece que las mujeres ahora tienen una oportunidad de hacer algo más por el camino. Podríamos decir afrontar la vida primero, ¿no? Y luego se les marca el segundo momento como el de rendirse al hombre, que también llega más tarde, ¿no? En este caso. Efectivamente. Me encanta lo de modernas mujercitas. Tú eres una moderna mujercita, Inés. ¿Tú dirías? No, hombre, yo creo que un poco sí, ¿no? Claro. También que en el lenguaje, qué paternalismo, ¿verdad? Sí, se nota. Bueno. Por ejemplo, cuando Clara Campoamor, toda su movida pública sobre el sufragio femenino, que lo contaremos luego, que se le llamaba Clarita en la prensa, ¿no? Todo el rato como el mujercitas, cosas chiquitas. El diminutivo. En el lenguaje se nota muchísimo esa mala hostia a veces, incluso, como el enfado y el intentar hacerlas de menos y reírte de ellas y hacerlas pequeñas. Se nota muchísimo en el lenguaje. Sí, esto es muy interesante leerlo, y justamente también pasaba un poco en la estetización de la figura de la oficinista, digamos, porque
se sigue incurriendo en muchos tópicos habitualmente asociados a las mujeres en esa época, y de hecho se las llamaba gentiles mecanógrafas, bellas muchachas que saben de taquigrafía. Incluso en un artículo de prensa se decía: la verdad es que da gusto verlas. La máquina parece que haya sido inventada para que luzcan sus uñas pulidas al rojo o barnizadas al púrpura. O sea que justamente lo que mencionabas tú del lenguaje, al mismo tiempo que estas mujeres conquistan este espacio de trabajo que antes les estaba vedado, pues se construye un imaginario que muchas veces responde al deseo de la mirada masculina, ¿no? O sea, aparece la mecanógrafa como mujer moderna y automáticamente de alguna manera se la sexualiza, ¿no? En plan, qué bien le quedan las uñas cuando teclea en la máquina, ¿no? Sí. Y entonces podríamos decir que las secretarias y las mecanógrafas son mujeres más emancipadas, pero esto no significa que no se las perciba desde algunos sectores, pues eso, lo que tú decías, como inferiores o incluso como criaturas que están ahí para que el hombre las vea, ¿no? Sí, un como poco objetos. Como decoración de oficina, ¿no? Más bien, más que trabajadoras, ¿no? Con derechos propios. Y aún así, es verdad que la República fue un momento de gran emancipación para las mujeres en el plano laboral, porque es verdad que conquistan nuevos espacios, que hay cierto ascenso social y apertura de nuevos horizontes más allá del matrimonio, ¿no? Más allá de este ángel del hogar que mencionábamos al principio. Esto está muy presente. Claro. Y ahora nuestra entidad, Paula, que hemos construido, nuestra entidad ha estudiado, femenina, ha trabajado, sí. Y como tiene trabajo, ¿qué tiene? Dinerito. Dinero, que es lo que siempre hay que tener para ser libre, la verdad. Sí, hay un texto en filosofía, el de Cohen, ¿no? Cohen, que se llama Libertad y Dinero, que siempre lo tenemos súper en mente, que hace una definición de la libertad, que en filosofía se ha hecho evidentemente hasta la extenuación, a través de lo económico, ¿no? De tú eres libre y puedes elegir cuando tienes dinero para hacerlo. Claro. Y es una definición de la libertad que siempre tengo muy en la cabeza y que creo que tiene mucho sentido aquí. O sea, el momento de salir de casa y tener cierta independencia económica, puedes tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Si no, pues no eres tan libre. No eres tan libre, efectivamente. Es como esta cosa que se dice de ahora todo el mundo puede coger un avión, o ahora todo el mundo puede, se ha democratizado, todo se ha democratizado. Sí, y es como, bueno, no. Claro, todo el mundo que tiene dinero puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero el resto de personas no tanto. Entonces creo que esta idea del gastar el dinero es muy interesante aquí en este sentido de la mujer moderna. Y hemos leído un artículo de Nuria Rodríguez Martín que se llama La publicidad, el cine, las modas y la revolución de la estética femenina del primer tercio del siglo XX. Que hay aquí una cosa que veníamos hablando en el ámbito laboral, ¿no? Que es este doble movimiento de emancipación, por un lado, pero cómo viene la sexualización o la objetivación después. Y esto se ve genial en el ámbito del consumo y la publicidad, que es otro ámbito fascinante visualmente de esta época. Yo soy muy fan de la publicidad en general, he de decir. Es una pasada. Quitando la parte de consumismo exacerbado, que eso no me gusta, pero los anuncios publicitarios de las épocas me parece que es una muy buena manera de ver reflejados, ¿no? Los valores y lo que estaba sucediendo a nivel social. De hecho, otra de las referencias que hemos tenido bibliográficas es un artículo que está en la página del Museo Reina Sofía que habla de las mujeres en la Segunda República y se llama Modernas, así en mayúscula, y está muy guay porque te ponen recursos, obras de arte, ya sean canciones incluso, sonoras, visuales, muchos carteles del archivo del museo, y tienes ahí todo un texto que explica súper bien esta idea de modernidad, y luego vas viendo ahí artículos, textos, ¿no? Y está súper guay. Si queréis verlos, os animamos un montón. Entonces, básicamente, desde principios del siglo XX vemos cómo surge y crece la sociedad de consumo en los principales núcleos urbanos, porque por supuesto aquí también otro paréntesis, ¿no? Hemos entrado directamente en la República, pero muchísimas de las cosas que vienen pasando ya estaban dándose pasos anteriormente, ¿no? Evidentemente las cosas no llegan de la nada. Claro, no se puede entender la historia cómo se proclama la República y de repente... Y pasa todo de golpe, claro. ¿no? Venían cosas pasando previamente, ¿no? Y en el ámbito de la publicidad y el consumo, estos artículos que hemos leído se centran mucho en, digamos, entre 1900 y 1936, que es cuando se para todo, ¿no? Entonces, este auge de la sociedad de consumo lo que conlleva es nuevos hábitos y comportamientos que están estrechamente ligados a lo que nos interesa hoy aquí, que es esta nueva manera de entender a la mujer, ¿no? Entenderla como un sujeto consumidor por excelencia, porque en muchos casos son ellas las que deciden en qué gastar el dinero, incluso cuando se trata de comprar productos que podríamos decir masculinos o pensados para los hombres, ¿no? Claro. Aquí son importantísimos los grandes almacenes, los espectáculos de masas como el cine y el fútbol. Aquí el cine, por supuesto, también podríamos haber hecho aquí una tremenda disertación sobre la importancia del cine como ofreciendo relatos y discursos y también imágenes acerca de una cosa muy influyente en el... Bueno, siempre, pero en ese momento. Sí. Total. Y entonces las mujeres en este momento se convierten en las principales destinatarias de imágenes y mensajes publicitarios que se difundían en la prensa y también protagonizaban, de hecho, ellas muchas de las piezas publicitarias. Claro, es curioso porque esto sucede, ¿no? Las mujeres como destinatarias de la publicidad y al mismo tiempo este estereotipo de mujer moderna
o a veces se le llamaba de Eva moderna, pues fue explotado hasta la saciedad por este discurso publicitario, por los anuncios de la época, porque el propósito que tenían era promocionar y venderles un montón de productos a las mujeres. Y además, pues eso, con todo el auge de la sociedad de consumo, había este dinero para gastar, y entonces, ¿a quiénes se les vendía? Pues a las mujeres. Y entonces es muy curioso que esta mujer moderna se articula como consumidora y también se articula como producto. Rodríguez Martín, en su artículo, dice: el mensaje estaba claro y era de doble sentido. Las mujeres modernas, por serlo, consumían los nuevos artículos de consumo publicitados y disponibles en el mercado, y al mismo tiempo su adquisición y uso garantizaban el ser moderna. No, o sea, ser una mujer moderna es una cosa muy concreta, con unos productos muy concretos y también con un aspecto físico muy concreto. Podríamos preguntarnos, en esta mujer que estamos imaginando, qué aspecto tiene, que lo hemos adelantado un poco cuando hablábamos de las maestras de la República, ¿no? Con esto de pues ropa más cómoda, o imagínatelas fumando o con los labios pintados, pero queríamos detenernos un momento en esta estética, ¿no? Asociada a la mujer moderna, porque es una concepción muy nueva que viene después de la Primera Guerra Mundial, con estos cortes de pelo bob, se llaman, o el pelo a lo garzón, que es pelo muy corto, se desprenden de esta idea del cabello, sí. Con el moño. Claro, con el moño, el pelo largo, que ha sido el cabello de toda la vida, un símbolo de feminidad, ¿no? Y de repente pues aparecen mujeres que lo llevan muy corto, que llevan el pelo cortado como un hombre. También esta ropa de líneas rectas que desdibuja la figura femenina, o sea, ya no hacía falta ir tan apretada, sino que más bien se busca la comodidad. Todo esto, por supuesto, como ha dicho Inés, viene de los años 20, viene de todo el imaginario de las flappers, ¿no? Que más o menos todos podemos tener en la cabeza. Y la publicidad, como decíamos, es uno de los medios que más populariza este pelo corto, por ejemplo, porque en los anuncios sale mucho esta figura que se heredera de los años 20 de las personas, de las mujeres con el pelo corto, cortado a lo garzón, y este cambio en la estética podríamos entenderlo como una forma de revolución y de modernización, porque es verdad que llevar ropa más cómoda, creo que nadie puede decir que es una cosa mala, ¿no? Bueno, como lo de llevar ropa deportiva, claro. También era una transgresión increíble. Sí, justamente porque además el deporte, de nuevo, otra cosa de la que podíamos haber hablado, de cómo el deporte se convierte para las mujeres en una forma de ocio legítimo, ¿no? Que antes quizá pues no lo era tanto. Y entonces aquí empiezan a surgir un montón de elementos y de herramientas y de maneras de comportarse asociadas a este nuevo canon estético que se va imponiendo, pues eso, mantener un cuerpo esbelto, deportivo, joven. En las figuras de los anuncios pues son figuras estilizadas, esbeltas, eso, de pelo corto, de ropas que caen, ¿no? En líneas rectas, que son sueltas, pero luego también surgen muchas vigilancias corporales, como por ejemplo el hábito de depilarse, que ya venía de los años 20, broncearse, porque como el deporte empieza a ser algo legítimo, pues estar fuera de casa y estar al sol, digamos, pues es lo que se busca, maquillarse, ¿no? Que lo podemos ver como una emancipación, pero también se puede ver como una vigilancia sobre el cuerpo femenino, ¿no? Y todo esto se ve en los anuncios. De hecho, aquí también, al hilo de todo esto, empiezan a ser bastante prominentes los anuncios sobre productos adelgazantes, ¿no? Porque al buscarse este ideal de la mujer estilizada y esbelta, pues surgían anuncios de fajas adelgazantes, de preparados farmacéuticos. De hecho, hay un producto que se llama Gelé Mitza, que sigue existiendo la marca hoy en día, ¿no? Es una marca ya de cosméticos. Y el anuncio, que es del año 36, decía así: Gelé Mitza permite la elección del tipo, la suavización de las líneas transitoriamente poco gratas por la intervención de la grasa, esa sustancia fofa e inútil que conduce a la obesidad, verdadera enfermedad que arruina la juventud de la mujer, y con ella pone punto y final a todas sus ilusiones y sus éxitos, ¿no? Entonces, bueno, pues existen todos estos cambios en el canon de belleza que muchas veces evidentemente son también, no sé cómo decirlo, pues eso, como que obligan a las mujeres a mantener cierto tipo que supone ciertas violencias, ¿no? Porque embadurnarte de una crema que te dice que te va a adelgazar y toda esta que sigue muy presente hoy en día, ¿no? Los cánones, o sea, siempre hay cánones de belleza en todas las épocas históricas, no hay ninguna que se salve, pero en este momento pues instaura un canon, pues eso, que hoy en día todavía vemos presente. Claro. También cuando pensábamos en todo esto y leíamos sobre el aspecto, yo pensaba, estos aires de modernidad, más en el sentido del consumo y estéticos, claramente seguro que llegaron muchísimo más a unas vidas que a otras, ¿no? En el sentido de la clase, porque el hecho de, me refiero, en la prensa o en la publicidad o en el cine se expanden relatos e imágenes acerca de todo esto, pero luego evidentemente no todos podemos acceder de la misma manera a todo ese, no sé, como todo ese compendio de artículos y de ideas que tienen mucho que ver con el mercado y el consumo, ¿no? Sí.
supongo que fueron las mujeres más ligadas a la clase alta o a la burguesía las que pudieron acceder a todo esto, también seguramente más en zonas urbanas, ¿no? Y luego también leían en uno de los libros que leímos que hubo mucha reacción en este sentido y que por parte de el otro arquetipo, podríamos decir, o personas que estaban en contra de este nuevo ideal de mujer, se pusieron, por ejemplo, en marcha. Recuerdo que se decía que hubo una puesta en marcha como de la estética más castiza y más tradicional, ¿no? Claro. Como respuesta a todo esto. Justo. Entonces luego aquí podríamos ver, pues eso, a qué zonas llegaron, qué cosas y qué no, a qué nuevos aires de modernidad se podía acceder si no tenías una estabilidad económica de una clase muy privilegiada, ¿no? O, por ejemplo, pensaba en lo del pintalabios de las maestras republicanas, que me acuerdo que una de las hijas de una maestra decía que siempre lo llevaba encima y que era para ella como una muestra de identidad muy fuerte. Claro, a un pintalabios quizás sí que puede acceder muchísima más gente, ¿no? Que a cierto tipo de ropa o indumentaria deportiva, que de repente me parece una cosa súper extravagante, ¿no? Que supongo que poco a poco va calando, ¿no? Pero me parecería también interesante como pararse a ver pues dónde llega, de qué manera, cómo cala esta idea de modernidad estética, en hasta dónde, sitios, ¿no? Hasta dónde o de qué manera. Y también, un poco para cerrar esta parte de quién es nuestra mujer moderna, veíamos que los cambios no están libres ni de intereses comerciales ni tampoco de vigilancia, ¿no? Porque claramente para nosotras esta idea de mujer moderna y este nuevo aspecto y esta capacidad de elegir también quién es en el sentido de lo que se ve de ella es una liberación en absolutamente y en todos los sentidos, pero creo que está bien también ver ese reverso como de nuevas vigilancias, ¿no? Porque dan comienzo estas cosas que decía Paula, como la depilación, la dieta, el bronceado. Entonces todo este cambio se apuntala desde lo que decíamos, los anuncios publicitarios de la época y empieza a lo largo de los años 20, como decíamos, aunque se consolida en la República, que se hacen muy populares también todos los concursos de belleza, los consultorios de consejos de belleza, ¿no? Y todo esto sigue en pie, de hecho, a día de hoy, o sea, que tampoco podemos acusarlas de repente de someterse a los cánones que siguen en marcha hoy en día, ¿no? Por supuesto. Luego el franquismo tendría su propio canon, las mujeres de los años 50 no tenían nada que ver con esto, pero... Está muy bien ver ese cambio estético, también es una manera de ver la historia, ¿no? De más allá de presidentes del gobierno y todo esto, nos encanta un poco la historia que apunta a lo simbólico y a lo cotidiano y a la vida de la gente, que también se ven mucho los cambios ahí. Claro. Y para terminar, Rodríguez Martín, en el artículo que hemos leído sobre todo este tema, dice: la liberación que suponía para las mujeres vestir ropas más cómodas o practicar deportes también conllevó nuevas servidumbres, ante todo exigencias de carácter estético e higiénico que implicaban la adquisición de todo un sinfín de productos de consumo. En la España de los años 20 y primera mitad de los 30 se impuso un nuevo patrón de belleza que transformó la apariencia física de las mujeres. Y justo queríamos centrarnos ya para terminar, para hacer un poco una reflexión en la que pensamos acerca de esta mujer moderna que hemos dibujado, y es que veníamos hablando de que esta idea de mujer moderna es una gran liberación que puede conllevar, si lo miramos desde los ojos del presente, unas nuevas servidumbres, y esta cosa como esta A y B, ¿no? La cara y su reverso, nos parece muy interesante para pensar y para prestar atención a cómo se producen los cambios en general en la historia, ¿no? Y en concreto este cambio de la mujer moderna, porque un poco hablando entre nosotras y leyendo y investigando acerca de esto, nos dábamos cuenta que un cambio nunca aparece de la nada, ¿no? Nunca viene solo, sino que es interesante ver si siguen presentes los roles anteriores, si hay reacciones a dichos cambios, que en la mayoría de casos sí, ¿no? Cómo se produce la reacción al cambio, cómo interaccionan entre sí esos modelos que conviven, porque nunca hay una desaparición de lo anterior, ¿no? Cómo se está conviviendo todo eso. O si, por ejemplo, como decíamos, los nuevos cambios pues también provocan nuevas formas de vigilancia o de violencia de alguna manera, pese a su transformación. Claro, justamente. Claro, porque sería un error pensar que de repente pues existe un cambio radical, tú chasqueas los dedos, aparece la mujer moderna y todo el mundo lo acepta y nadie tiene ninguna objeción, ¿no? La historia evidentemente es mucho más compleja y los cambios pues conllevan formas mucho más sutiles. De hecho, Rosa Marina Merino, que es la autora de la tesis que citábamos al principio, cita a otra historiadora que se llama Mary Nash, que dice: las mujeres han sido y son hijas de su tiempo, cada una de forma particular e integrada en variadas y heterogéneas redes familiares y sociales. Se han relacionado y han crecido en espacios y tiempos diversos, cavando diferencias, subrayando semejanzas. Por ello, dice Nash, es preciso abandonar el terreno de los esencialismos, de las identidades sin historia, y preguntarse de dónde surgen las identidades, cuándo aparecen y a qué objetivos sirven. Que es un poco esto que decíamos de ir con la lupa, ¿no? De alguna manera. Claro, es esta idea de que la realidad es muy compleja y los cambios y transformaciones llevan su
tiempo, así que sería para nosotras una forma de idealización defender esto que decíamos, ¿no? De repente durante la Segunda República se produjo el advenimiento de la mujer moderna, ¿no? Pues también nos parece pues una forma un poco simplificada de ver todo esto y quizás es mucho más interesante en general ver un poco qué hay por detrás y prestar realmente atención a los detalles, que es verdad que es abrumador porque aquí te pones a leer sobre la mujer moderna y hay tantos ámbitos, tantas maneras posibles de acercarte a esto. No sé, imagínate que nos hubiéramos centrado en el ámbito más civil de cómo se legisló cada ley en materia laboral, en materia religiosa, pues es claro, un universo tremendo, ¿no? Claro. Pero creo que esta manera de mirar que propone Nash acerca de abandonar las identidades sin historia, las etiquetas que rápidamente se ponen, la república, izquierda, o sea es como claro, tan simplificador que da vergüenza, o sea, de alguna manera. Sí, es falso. Entonces nos gustaba mucho esta idea de pensar en los cambios a través de, pues evidentemente, una propuesta de abandono de un modelo tradicional que es súper valioso, sobre todo porque propone una idea de mujer que seguimos, creo, defendiendo hoy en día y queda mucho por defender, que puede ser, pensar y hacer de una manera totalmente nueva, ¿no?, a lo que se había conocido anteriormente. Y Merino, en la tesis, dice: pese a estos aires de libertad, la característica que marca la Segunda República es la convivencia entre el modelo de mujer sumisa y relegada al papel de madre y esposa y el modelo de mujer moderna, disfrutando de su libertad, ¿no? Como estas dos cosas antagónicas que también a veces los binomios son muy simplificadores, pero bueno, nos sirve para ver ese choque. Es que son dos cosmovisiones antagónicas completamente, ¿no? Claro. Dos maneras de ser y de hacer pues que no convergen en ningún punto. Y queríamos pensar un poco con qué tiene que ver el hecho de que convivan estos dos modelos, ¿no? Centrándonos un poco más en esta cosa que llamábamos antes reacción, porque surge un modelo de mujer nuevo que produce pues mucha violencia. De hecho, en la tesis esto no lo hemos traído como para profundizar en ello, pero también intenta, aunque es muy difícil, ver qué violencias dentro del ámbito de género, ¿no?, del hogar se producen también en muchos casos, aunque no se puede, ha pasado mucho tiempo y en este momento quizá no había ni nombre para estos tipos de violencia, pero ver qué violencias las reacciones no son solo simbólicas, ¿no? Claro. Hay violencia que se plantea, que se ejerce contra esas nuevas mujeres, ¿no? Claro. Entonces, básicamente, una de las razones por las que podemos ver un poco esta convivencia entre los modelos es que, pese a que se legisla a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, como hemos dicho al principio, existen muchísimos condicionamientos, estructuras mentales y morales e instituciones que siguen abogando por el modelo anterior, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho, el matrimonio y la maternidad siguen siendo una meta para la gran mayoría de mujeres, ¿no? Y la soltería sigue estando muy mal vista. De nuevo, temas que seguimos hablando hoy en día. Y como todo cambio, además, y esto creo que siempre es la reacción fundamental, implica la pérdida de privilegios para muchos, ¿no? Y esto despertó pues mucho malestar. Dice Merino: en el corto periodo republicano resultó realmente difícil desmontar una sociedad basada en la preponderancia masculina que, por supuesto, no tiene intención de ceder ni un milímetro de poder ni dejar de gozar de sus privilegios. Claro, es que al mismo tiempo que llegaba, digamos, esta mujer moderna, se iban dando distintas reacciones. De hecho, desde las columnas, las revistas, la prensa, lo que has dicho tú antes, ¿no? Es muy interesante leer qué cosas se escribían acerca de estos cambios desde la prensa, porque quienes tenían un altavoz se hacían eco todo el rato de este advenimiento de este nuevo tipo de mujer. De hecho, el periodista Antonio Zozaya escribió: todo el mundo ríe, pero todo el mundo reflexiona seriamente, porque se tiene la certidumbre de que nada encierra tanto interés para la vida de todos y de cada uno como este cambio de personalidad en la compañera del hombre y, por ende, del hogar, de la familia, del amor y de todo cuanto ha venido siendo eje central de nuestra existencia sobre el planeta. O sea, que se concebía este nuevo modelo de mujer como una cosa que podría alterar los cimientos, digamos, de la sociedad, que me parece un análisis que es cierto, ¿no? Y me parece muy curioso que Zozaya escribe ese: todo el mundo ríe, todo el mundo reflexiona, porque se daban distintos tipos de reacciones y algunas de ellas, ante las chicas que cambiaban su estilo o que se cortaban el pelo, eran de burla. O sea, había mucha risa acerca de estas tías de que van cortándose el pelo corto, encima terminan como con el bello cabello de las mujeres, ¿no? Que tantas alegrías nos ha dado. Y entonces, claro, había estas reacciones de risa y de burla, porque es una manera de desactivar lo que esa mujer moderna significa, ¿no? Y su simbología, digamos. Porque se entendía que la mujer moderna rechazaba el papel de madre y esposa, y eso obviamente levantaba muchas ampollas. Aunque luego las mujeres modernas quisieran ser madres. Claro, o sea, claro, es una cosa más de arquetipos. El elegir siempre está ahí, ¿no? Claro, no es que la mujer es más moderna por no querer ser madre, ni mucho menos, ¿no? Sino por poder elegir si quiere serlo. Y que no sea
la única vía posible. Claro, que justo que haya otros caminos. Y, por ejemplo, cuando las mujeres empiezan a conducir automóviles, o más bien cuando se hace más normal que ver a una mujer conduciendo un coche, aparecen en la prensa y en las revistas representaciones de estas automovilistas, se las llamaba, y al principio lo hacían en forma de caricatura, ¿no? Reírse de una mujer que está conduciendo. Se las llamaba snobs mecánicas y se decía que solo conducían para ser vistas y para escandalizar. Que también te digo que ser vista y escandalizar es una manera de plantar cara a otro tipo de... bueno, pues de organización social y de estructura, ¿no? Luego más tarde, evidentemente, la gente se acostumbra a la imagen de la mujer conductora. De hecho, leía en un artículo que al principio estaba de moda reírse de ellas y luego lo que resultaba ridículo era que a ti te escandalizara ver a una mujer conduciendo, ¿no? Y esto de las conductoras es solo un ejemplo de cómo la imagen de ciertas actividades en la mujer suscitaba primero la burla y luego también la risa, ¿no? Pero que luego pues también se van aceptando. Y es verdad que ha pasado mucho tiempo y ahora mismo pues a nadie debería sorprenderle ver conducir a una mujer, pero me llama la atención que persiste en nuestro imaginario hoy en día, a 2025, cierta idea de torpeza por parte de la mujer a la hora de conducir. Bueno, esto me pone los nervios. Claro. No sabes dar hay muchos marcha chistes, atrás. claro. Sí, todo esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, que hay cosas que, lo que decíamos, ¿no? Que a lo largo del episodio íbamos viendo como hay cosas que todavía hoy pues las tenemos muy presentes. Sí, bueno, y que hay muchos lugares del mundo en que sigue sorprendiendo ver a una mujer conducir. Sí, o que no, o donde la mujer no puede conducir. Claro, sí, estamos centrando como en nuestro ámbito más cercano, pero que también hay mucho por ahí, ¿no? Por hacer. Y ya para terminar, la última idea que queríamos plasmar en este sentido es que la idea de que los cambios son lentos, ¿no? Que es una cosa evidente, pero que a veces parece que todo sucede de manera mucho más clara y mucho más estática. Se necesita mucho tiempo para transformar mentalidades, costumbres, discursos, ¿no? Dice Merino en la tesis, para poder llegar a disfrutar del nuevo marco que se abría ante las mujeres, estas deberían estar preparadas cultural, social y educacionalmente en la libertad que se les ponía a su alcance y que hasta entonces les había negado, convirtiendolas en ciudadanas de segunda. Claro, hay una idea siempre, me parece, en este contexto de la Segunda República, de que no es lo mismo lo legislativo o lo teórico que lo real. Entonces tú puedes tener reconocido un derecho del que, primero, nunca has podido disfrutar, por tanto, ni siquiera eres consciente y quizá no sabes cómo ponerlo en marcha, ¿no? O sea, hay una cosa de aprendizaje, de poder disfrutar y ser consciente de todo aquello que de repente te reconoce un papel, ¿no? O sea, que me gusta como ese trabajo de a veces la ley puede ir antes que en muchos casos, ¿no? Sí, a veces pues al revés. O al revés, sí. Pero la ley puede aparecer en un contexto en el que hay gente que primero no quiere aceptarlo y segundo otra no puede estar preparada o lo de antes. Necesitamos referentes para ver cómo eso se pone en marcha, ¿no? Claro. Y para terminar, queríamos acabar con un momento icónico de la Segunda República que creemos que marca genial como toda esta idea sutil que veníamos hablando, de la idea de la sutileza y de cómo los cambios pues presentan muchas variantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Muchas variables, y es el debate entre Victoria Kent y Clara Campoamor en el Congreso el 1 de octubre de 1931. Tu cumple. Me hace ilusión, voy a decirlo, que sea el 1 de octubre porque el 1 de octubre siempre pasan muchas cosas, ¿no? A lo largo de la historia han pasado cosas y muchas veces malas relacionadas con un señor que hay por ahí. Y entonces me hace ilusión que las chicas estuvieran hablando en el Congreso de una cosa tan interesante y un debate tan paradigmático. De hecho, si no lo conocéis, hay un montón de, si buscas en YouTube y así, vídeos y representaciones un poco de ese debate. Que yo sepa, no está grabado, o por lo menos yo no lo he podido encontrar, no sé si existirá por ahí, en audio o tal. Sí que pues se pueden acceder a los textos de cada una, a sus discursos, que son muy cortitos y además es tan genial leerlos, es una pasada, como verdad cómo hablaban y la modernidad de su pensamiento. Hay cosas que te recuerdan a un tiempo anterior, evidentemente han pasado 100 años, ¿no? Claro. Pero son tan modernas en su pensamiento, son perfectas, ¿eh? Las amas, a las chicas. Encantan. Sí, es verdad que no hemos hecho en este episodio como de repente una cosa más biográfica de centrarnos en vidas concretas, luego al final proponemos algunos nombres, pero me han entrado unas ganas de leerlas, como de leer sus textos, no solo acerca del sufragio ni mucho menos, ¿no? Sino ¿no? ¿Cómo pensaban estas personas? Que hemos leído más quizá María Zambrano por el ámbito filosófico, que seguro que la traemos en otro momento aquí, pero bueno, yo soy fanática de Clara Campoamor ahora mismo. Hombre, a ver, no es para menos. De hecho, te digo. Vamos a hacer aquí un teatrillo, que es la representación. Paula va a ser Victoria Kent. Yo me pedí Victoria Kent. Y yo me pedí Clara Campoamor. Claro.
Y entonces vamos a... Es que yo sabía que si yo me pedía Clara Campoamor iba a haber pelea en casa. Y no tengo pelea en casa, ¿eh? A estas alturas del año, estamos casi que no estamos. Dijiste, venga, yo me quedo. Pero Victoria está genial, ¿eh? Oh, no, Victoria es súper interesante. Mira, sí que hay un vídeo de Victoria, ¿verdad? Que lo hemos visto, de cuando la nombran directora general de prisiones, o no recuerdo cuál es el cargo, que está en la calle. En la calle, sí, rodeada de la prensa y la gente, sí. Y también hay vídeos de ella ya más mayor, ¿no? Sí, explicando un poco esto que vamos a contar. Sobre todo esto, sí. Porque claro, ¿qué pasaba? Que en este debate acerca de si conceder o no el voto a las mujeres, Victoria Kent pedía el aplazamiento del voto femenino, es decir, ella decía no es el momento de darles el voto a las mujeres, y quería aplazarlo a un momento en que las mujeres se alejaran de sus influencias, de sus confesores, que eran supuestamente influencias conservadoras, pues eso, los curas, los maridos, esas figuras masculinas en sus vidas, y había que esperar a que se hubieran empapado de los valores republicanos. Este era un poco el argumento que ella sostenía, porque decía que las mujeres no estaban preparadas para votar y podían poner en riesgo mediante su voto la república. Dice en su discurso: creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española. Lo pido porque no es que con ello merme en lo más mínimo la capacidad de la mujer, señores diputados, no es cuestión de capacidad, es cuestión de oportunidad para la república. O sea, todo su argumentario en realidad va en defensa de la república. Lo que pasa que, bueno, la manera que elige para hacer eso, pues hoy en día nos puede parecer cuestionable, pero hay que entenderlo también en el momento en el que ella hace este discurso, ¿no? Dice: entiendo que la mujer, para encariñarse con un ideal, necesita algún tiempo de convivencia con la república. Hoy sería peligroso conceder el voto a la mujer. Señores diputados, ¿no? Decía. Es curioso también ver en la prensa... Claro, es que esto fue un debate... Claro, esto fue un debate mayúsculo, digamos. ¿No? Entonces, por ejemplo, hemos traído una cita de Miguel de Unamuno en El Sol que dice que la mujer española está manejada desde el confesionario, ¿no? Porque existía mucho esta idea, pues eso, lo que decía Kent, que las mujeres si votan lo van a hacer de la mano de sus maridos o lo van a hacer... sí, sobre todo de la religión. Sí, sobre todo de la religión y de los curas o de toda esta este imaginario y todas estas estructuras mentales que tienen que ver con más el conservadurismo, y entonces pues van a llevar a pique a este tinglado que hemos montado, ¿no? Básicamente. Claro. Y después de esta intervención de Victoria Kent, interviene Clara Campoamor, que me la imagino en su asiento absolutamente rebotada. Sí, lo estaba, de hecho gritaba. Sí, hay veces que se registran por escrito sus gritos, donde ella defendió, como ya había hecho previamente en el Congreso, el derecho al voto de la mujer, aun reconociendo esta cosa que dice Victoria Kent de es necesario preparar a la mujer para su ciudadanía, educarla, o que entienda que ahora es un sujeto político, pensante, un ciudadano, ¿no? Sí. De hecho, ella hizo cosas en este sentido, como fundar la Unión Republicana Femenina para organizar pues cursos, conferencias, que es apasionante también, ¿no? Toda esta asociacionismo que surge en la Segunda República de grupos de mujeres muy diversos, también de mujeres católicas y más conservadoras, ¿no? O sea, una cosa de reunirse tremenda. Entonces, algunas citas, en el caso de Clara Campoamor, de su discurso, básicamente Victoria Kent les acusa de no haber estado ahí cuando la República estaba floreciendo o en apoyo, y le dice Clara Campoamor: las mujeres, ¿cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿No? Claro. Le dice muchas cosas en este sentido, le pone ejemplos, o dice: yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros, ¿no? Ella está esta cosa de, bueno, sí, ¿vale? Reconozcamos que hay un trabajo por hacer, como el tema de la educación o otras muchas, pero es que ya somos sujetos políticos iguales, no tienen que esperar a qué. Claro. También hay esperar a que voten lo que tú quieras, ¿no? No, claro, sí, porque por supuesto. Hay una cosa es una también, trampa. Es una trampa totalmente en la cosa de la libertad, no consiste en convencer, en adoctrinar, como hacían los otros, que la gente piense lo que tú quieres que piensa. Si las mujeres quieren votar a la derecha, que voten a la derecha, ¿no? Claro. Evidentemente, es su derecho, es ese. Y, por ejemplo, en este sentido, Gregorio Marañón, en El Sol, ¿no? Igual que Unamuno, pero dando la opinión contraria, dice que aunque existan beatas y fanáticas, la mujer tiene un espíritu libre y que por tener criterio propio no puede someterse ciegamente al ajeno, ¿no? Claro. Entonces defiende un poco la postura de Clara Campoamor. Claro, nos parecía clave traer este enfrentamiento un poco para pensar sobre esta cosa que veníamos hablando de los matices, atender un poco a estos matices que nos regala la historia, porque Victoria Kent sostiene una postura que comparte, por ejemplo, con el diputado Novoa Santos, que llegó a decir: el histerismo no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es eso, histerismo. No sé, que muchas veces las posiciones se tocaban. Claro, incluso hablando desde
posiciones antagónicas. Posiciones antagónicas, pero justamente no. Bueno, sí, es muy interesante verlo, ¿no? Porque ya eso defiende que la mujer no está preparada, que está anclada al rol de ángel del hogar que hemos mencionado al principio, que es una beata, una fanática religiosa y que está, pues eso, influenciada por la Iglesia y que necesita tiempo para aprender a ser ciudadana. Los hombres no, pero las mujeres necesitaban tiempo, ¿no? Según ella. También un poco, voy a hacer aquí un apunte, una visión un poco clasista por parte de Victoria Kent, porque claro, evidentemente, pues las mujeres de burguesas, intelectuales, tú miras quiénes fueron las primeras diputadas y gente que ocupó y eran todo gente noble, ¿no? Ya. Evidentemente, pues tenían acceso a otras cosas y al pensamiento y tal, pero no considerar que todas las que no están ahí son fanáticas religiosas y beatas, pues ojo, cuidado, ¿no? Claro, mis niñas, las obreras, la clase trabajadora, no es anda que no estaban ahí haciendo lo suyo. Claro. Entonces, bueno, también es que las ricas siempre aquí, yo contra los ricos, siempre que se puede decir algo, hay que hacer el matiz, ¿no? Que yo creo que también es una mirada muy sesgada y Clara Campoamor le dice en el discurso, yo he coincidido con las mujeres en la calle, han protestado por la guerra. Claro, igual tú no las has visto, pero existen. Sí. Pero igual tú no estás mucho en la calle, ¿no? Perdón, Victoria Kent, un abrazo desde aquí. Pero bueno, ver los matices también está muy bien, ¿no? Y ya vamos a terminar. Finalmente las mujeres votaron y de hecho ganó la derecha en las siguientes elecciones, aunque luego en el Frente Popular en las otras elecciones ganó la izquierda, pero se utilizaba a las mujeres como chivo expiatorio de, ¿ves? Es culpa de Clara Campoamor que mira cómo las mujeres... el voto y ahora de repente... Es como, ¿tú cómo sabes? Que es una tontería, ¿no? Pero a Clara Campoamor siempre le pesó mucho esto. De hecho, se fue muy castigada por haber defendido todo esto. Tiene muchos textos sobre ello ya desde el exilio, muy interesantes. Pero nos sirve un poco para ver, ¿no? Que es lo que queríamos mostrar hoy aquí, que pese a la complejidad y las reacciones que siempre se despiertan ante los grandes cambios, la Segunda República fue una gran oportunidad para las mujeres que eran entendidas por primera vez como sujetos políticos, ¿no? En palabras de Clara Campoamor, dijo: para mí la República era la conquista de realidades abriendo anchas ventanas al porvenir, ¿no? Qué bonito eso. Es preciosa la frase. Y queríamos concluir también para lanzar ya un hilo al siguiente episodio, que por desgracia estas ventanas se cerraron, ¿no? Y se cerraron de golpe con la llegada de la guerra civil y el franquismo. Y muchas de estas mujeres modernas, como las maestras republicanas, tuvieron que exiliarse. Las que no pudieron hacerlo fueron en muchos casos denunciadas, encarceladas, represaliadas. Y es por ello que nos parecía acabar, nos parecía importante acabar recordando a estas mujeres republicanas, reivindicando su legado, también animando un poco a investigar, a leer sobre ellas, ¿no? Sus propuestas, además tan distintas, ¿no? Pero no me refiero solo a escritoras, intelectuales, ¿no? Hay muchísimas activistas, sindicalistas, mujeres que trabajaron en el ámbito de la pedagogía, de la educación, de la sanidad, o sea, no sé, hay muchísimo por descubrir ahí. Por ejemplo, evidentemente Clara Campoamor, Victoria Kent o Margarita Nelken o Dolores Ibarruri, María Lejárraga, que es riojana, siempre hay que decirlo, en el ámbito más político, más institucional, pero tenemos también a muchísimas educadoras como María de Maeztu, Eulalia Lapresta, Leonor Serrano, que la he citado antes, intelectuales y artistas cuyos nombres nos suenan más, ¿no? Como Maruja Mayo, María Zambrano, Rosa Chacel, pero también activistas y sindicalistas, como decía, como Mercedes Coma Posada o Teresa Claramunt, o la primera mujer que fue ministra en España, como Federica Monseni, ¿no? Ahí tenemos que además creo que también es muy, muy guay ver que tenían posiciones distintas, como las de Clara Campoamor y Victoria Kent. Formaban parte de partidos políticos más o menos conservadores, más o menos aliados con la izquierda más anarquista o comunista, ¿no? O sea que también entre ellas, no sé, hay evidentemente muchísimas diferencias y matices muy, muy interesantes. Claro que no todo es tan sencillo como parece, ¿no? Entonces nada, por ir cerrando e ir despidiéndonos, queridas oyentes, creo que tenemos que tener en cuenta que tenemos más en común con el ideal de la mujer moderna de la República que quizás con algunas mujeres actuales que ocupen cargos políticos o incluso posiciones de poder, y nos parece muy clave también pues resaltar esa aniquilación de esta idea de mujer moderna que llevó a cabo el franquismo y que veremos en otros episodios, para un poco recordar que los derechos que damos por sentados no deberíamos darlos por sentados y siempre hay que defenderlos, y esa defensa creemos que pasa un poco también por entender de dónde vienen y de dónde venimos. Sí, o gracias a quién tenemos derechos, efectivamente. Al sacrificio de quién tenemos derechos que damos por totalmente sentado, por como sentado. Si hubieran estado aquí de siempre, ¿no? Sí, hacerlo con rigor y de manera crítica. Sí. Y con un podcast. Y de manera sonora, que es la mejor manera de hacer las cosas. Sí. Ya digo que dejaremos por ahí la bibliografía interminable, ¿vale? Que hemos leído aquí como una biblia sobre la Segunda República. Pero bueno, esperamos que os haya gustado este paseo por la mujer moderna. ¡Viva la mujer moderna! ¡Viva la mujer moderna! ¡Viva la Segunda República! De repente. A ver, voy a confesar, ya que es el final, la gente que ha llegado aquí, no ya como que
que vengo corporativa. Que viene de morado. Vengo Inés. objetiva, Sí. pero corporativa. Sí, rigurosa pero de morado. Está muy Eso. bien, eso está muy bien. Así que nada, nos despedimos. Muchas hasta la gracias próxima. por escucharnos. Muchas gracias a Público por la oportunidad. Y por el espacio. Y nos vemos escuchamos. ya en la Guerra Civil. Nos vemos en la Guerra Civil. Peliagudo momento. Sí. Ahí estaremos.